no quisiera ser trending topic. Quiero hacer un poquito de historia, vamos a tomar 5 minutos para dar esta explicación. Yo quiero contarles que con mi amigo Sergio Melnik teníamos un pacto de no traer el conflicto árabe-israelí a Chile, ya que las comunidades en Chile tenían una muy buena convivencia. Al contrario, decíamos, ¿por qué no exportamos lo que pasa en Chile y podríamos lograr la paz? Yo mantuve silencio durante el conflicto a pesar de la ocupación israelí en los asentamientos. Nunca quise decir ni una palabra para respetar ese pacto. Y cuando ocurre lo de Hamas, ustedes recordarán que yo ese mismo día lo condené con toda la fuerza del mundo. El ataque de Hamas, donde murieron gente que estaba en una fiesta, gente que no tenía nada que ver con las Fuerzas Armadas, lo condené con mucha fuerza. Sin embargo, la respuesta de Israel, que todo país tiene derecho a defenderse, empezó a tener una desproporción gigantesca. 30.000 muertos, sobre todo 70% niños y mujeres, no tenían nada que ver con Hamas. Y por cierto, yo traté de mantener un bajo perfil del conflicto, recibí muchas críticas de mi comunidad por ser tan blando en materia y yo le decía, no es que sea blando, no quiero escalar el tema en Chile. Sin embargo, ya la cosa tomó un matiz distinto y tomé la decisión de ir a apoyar una marcha humanitaria en favor de los niños. Fui en moto porque iba a estar un minuto ahí para apoyar a los dirigentes, qué sé yo, y dejé la moto estacionada ahí en la Alameda. Obviamente que no podía dejarlo porque tenía mi casco y todo lo más. O sea, iba a bajar, iba a apoyar y me iba a ir porque a mí las cuestiones masivas, la verdad que no soy muy amigo de eso, sobre todo porque uno es conocido y pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo la que pasó? Se me acerca un señor que no tenía nada que ver con la comunidad palestina y me empieza a increpar y a decirme que yo no tengo derecho de estar en esa marcha porque yo nunca fui a las marchas contra las violaciones a los derechos humanos en Chile. Plop. O sea, personalmente... no entiendo por qué me estaban diciendo eso cuando yo he condenado permanentemente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Mi único pecado es haber apoyado el golpe en ese minuto, porque teníamos un gobierno que se había salido totalmente de la Constitución, nos estaban llevando a una guerra civil y a la destrucción total del país, y yo en ese minuto pensé que no había otra salida política. Pero posteriormente siempre condené las violaciones a los derechos humanos, siempre las condené. Entonces, en el afán de la extrema izquierda de cancelarme, inventan todo este tipo de cosas y empiezan a inventar, y entonces me relaciono con Pinochet y me invitan a los programas y me ponen fotos de Pinochet, cuando yo he dicho que Pinochet se lavó las manos. Él debería haber dicho, yo di las órdenes y enjuícienme a mí. Sin embargo, hoy día hay cabros que en esa época tenían 19, 18 años, todavía pagando pena por haber cumplido órdenes. Los que pertenecemos al ejército o pertenecimos al ejército sabemos perfectamente que para un joven subteniente es muy difícil decirle a un coronel, yo no le voy a cumplir su orden. Eso es una cosa muy normal. Bueno, y ahí estamos, y se armó todo el revuelo, y por supuesto que los medios de comunicación. A mí me extraña la radio Bío Bío, que es una radio que yo creo que es seria, y que muchas veces sigo sobre todo su departamento de prensa, haya publicado que me expulsaron de la marcha. A mí nadie me expulsó de la marcha, simplemente un señor se puso a gritar ahí, después vino otra señora que se puso a gritar, ambos no eran de la comunidad palestina. Yo me acerqué al presidente del Club Palestino, Maurice Camis, le dije, Maurice, la verdad es que esto está tomando otro cariz y yo no quiero que se desvíe una marcha que es humanitaria a un tema político, así que los voy a dejar hasta aquí. Nunca pensé seguir en la marcha, pero en ese minuto tomé la decisión de retirarme para
bajarle el perfil a esta tontera de 2 o 3 personas, y tampoco crean ustedes que es una cosa masiva. Pero aquí pareciera ser que me echaron de la calle y yo me arranqué. La verdad que los que me conocen saben perfectamente que yo, si hubiera sido por mí y no hubiera estado esta causa, me quedo ahí y le digo, ¿quién son ellos para qué altura moral puede tener una persona de ultraizquierda para hablar de derechos humanos? Le pregunté a la persona, ¿usted ha ido a las marchas contra Venezuela? De las violaciones de Venezuela, o ha ido a las marchas contra Rusia, con lo que ha pasado con Ucrania. Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces transforman este tema en una cosa política, cosa que le hace mucho daño a la causa humanitaria de los palestinos. Por eso que yo quiero cerrar el tema. Hoy día me entrevistaron en Chilevisión, y que lata, me dio pudor que me estén entrevistando a mí cuando desvían totalmente la atención. Quería dar esa explicación, querido amigo, para que una por todas cerrar este tema que de verdad que me da pudor. Y lamentablemente los comunistas, ante el fracaso de su proyecto, están tomando todas estas causas que no son de ellos, como por ejemplo el tema identitario, el tema del feminismo, porque se les cayó el muro de Berlín, pues ya no pueden seguir defendiendo su fracasada ideología. Y ahora están con esta causa de Palestina, que yo me alegro que sean humanitarios y que defiendan, pero que defiendan los derechos humanos en todas partes, no solamente para un solo lado. Bueno, y eso, ya más o menos, es que había anotado algunos puntos para que no se me pasara. Y por último, un llamado a los parlamentarios chilenos. El Partido Comunista día a día demuestra su alejamiento de la democracia. Cuando murió Gladys Marín, los auditores antiguos de este programa recordarán que yo lamenté la muerte de Gladys Marín, le di el pésame a su familia, y a pesar de que estábamos en la antípoda del pensamiento, yo la respetaba a ella por su consecuencia, siempre diciendo exactamente lo mismo. Yo les pregunto si los comunistas son iguales al respecto de la muerte de las personas. Ellos, una muerte de una persona, no, dependiendo del color político, lo lamentan o no. El espectáculo que han dado con la muerte del expresidente Piñera, elegido 2 veces democráticamente en nuestro país, deja mucho que desear. Entonces, por último, quiero terminar con un llamado, aunque esto era otro tema. Yo quiero hacer el punto político. Quiero invitar a los parlamentarios que por favor no elijan a un comunista como presidente del segundo poder del Estado. Le va a hacer mucho daño a nuestro país. Ellos no son demócratas. Cuando se levantan de un homenaje donde va la viuda de Sebastián Piñera, demuestran que no tienen la capacidad de dirigir el Congreso. Ese solo hecho antirrepublicano, desde el buen punto de vista republicano, demuestra que ellos no están facultados para dirigir el segundo poder del Estado. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.